Listo, bueno, ya está grabando, entonces vamos a retomar los trabajos de este seminario y para esta segunda sesión, esta ronda de intervenciones, le vamos a dar la palabra a Gabriela Roffinelli con la ponencia Tiempos de Crisis Mundial y Avance de las Derechas. Bueno, Gaby, pues te damos la palabra, posteriormente Germán, pero en este momento te escuchamos con mucho gusto, Gaby. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a iniciar esta segunda etapa. Me vuelvo a presentar, soy Gabriela Roffinelli del GT de Crisis y Economía Mundial, también de CEPLA. Y bueno, voy a ver si puedo presentar, aunque es una excusa la presentación, algunas las voy a pasar rápido. A ver acá. Acá. A ver si puedo. Bueno, ¿se está viendo completa o no? Está cargando. Ahí completa no se ve, pero se ve la pantalla. Bueno, entonces, a ver, espérenme un segundito. Bueno, bien. Bueno, voy a reiterar algunas cosas que ya se estuvieron hablando acerca de la caracterización de la crisis y lo que dicen los organismos internacionales de crédito acerca de la crisis actual, ¿no? El reconocimiento que hacen de la crisis, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, bueno, y la idea de esto es ver cuáles son las derivas de esta crisis, ¿no? Más que centrarme en caracterizar la crisis, que es algo que ya me parece que comenzó a realizarse y que va a salir de estos debates de estos días, sino en ver cuáles son estas derivas, sobre todo en cuanto a la segunda parte del título de la ponencia, que es con el avance de las derechas o de las ultraderechas. Bien, el Fondo Monetario Internacional, entonces, ya en abril de este año hablaba de que la economía estaba estancada, su gerenta planteaba que se estaba volviendo a los llamados tibios años 20. En el 2023, el Banco Mundial planteaba que la economía mundial se estaba introduciendo en una recesión mundial. Bueno, entonces, esta caracterización no es ningún descubrimiento, lo de la crisis, los propios organismos financieros internacionales lo describen, el FMI habló de un crecimiento a mediano plazo que será mediocre, y creo que algo de esto había mencionado Julio en su presentación acerca de la caracterización que hace el FMI y el Banco Mundial acerca de la crisis, ¿no? Michael Roberts, por ejemplo, que también analiza la crisis, plantea que incluso esta baja del crecimiento en el sector industrial, en el sector manufacturero, sobre todo para las economías desarrolladas. Entonces, esto da alarmas en cuanto a la profundidad de la crisis, ¿no? En las principales economías desarrolladas, incluso en la economía estadounidense, lo marca Roberts, lo marca también para Europa, principalmente para el caso de Alemania. Yo estoy pasando las placas, espero que se estén viendo. ¿Sí? Sí, se ve, Gaby. Bien, porque yo a ustedes no los veo. Bueno, y el FMI nuevamente que habla de una recuperación mundial, pero lenta y obviamente con diferencias por región, ¿no? Y Robert plantea que a pesar de no haber una contracción general del PBI a nivel mundial, varias economías importantes siguen estancadas, dicen en el mejor de los casos, ¿no? Y el crecimiento mundial se mantendrá muy por debajo de la tasa media prepandémica, del 3,1%. A pesar, dice que esta cifra global incluye India, Indonesia y China, que tienen un crecimiento un poco mayor. Y esto lo lleva a plantear a Roberts que la economía está en una depresión porque cada crisis, sobre todo la del 2008 o 2007, 2008 y la de 2020, implicó una caída y una recuperación que después es menor al crecimiento previo. Bien, entonces esto de la crisis es una caracterización que tenemos todos, que la economía mundial está en una situación de crisis que viene ya de larga data.
Bueno, una más, el FMI en octubre de este año ya planteó que hay un futuro difícil, ¿no? Hablaba de buenas noticias porque decía que la inflación estaba retrocediendo. Vieron que después de la pandemia la gran noticia en los países desarrollados fue el tema de la inflación. Bueno, ahora parece que estaba retrocediendo o por lo menos frenándose. No sé si retrocediendo porque los precios no han vuelto a los niveles prepandémicos. Y esto lo veían como una buena noticia, pero había malas noticias, y entre esas malas noticias destacaba que, bueno, que la tasa de inflación puede estar bajando, pero el nivel de precios más alto que sentimos en nuestros bolsillos llegó para quedarse, decía el FMI. Después, la otra preocupación era el contexto geopolítico, ¿no? El conflicto en Medio Oriente, la guerra en Ucrania. Y por otro lado, destacaban el bajo crecimiento y el elevado endeudamiento de los estados, y por lo tanto eso llevaba a una caracterización como un futuro difícil. Bueno, caracterizan el problema, pero nunca dan las causas del problema, ¿no? Incluso este economista de la Escuela de Chicago, premio Nobel del 2013 de Economía, se sinceró en una entrevista que hizo en el Financial Times y dice que no tienen una explicación para la crisis, que, bueno, él dice sobre la cuestión de la crisis, dice, respondió, perdón, no sabemos qué causa las recesiones, no soy macroeconomista, dice, así que no me siento mal por eso, nunca lo hemos sabido, los debates continúan hasta este día sobre lo que causó la Gran Depresión, la economía no es muy buena para explicar las oscilaciones en la actividad económica. Bueno, es lógico porque ellos creen que el mercado se autorregula, los precios se autorregulan, y por lo tanto la crisis siempre termina siendo algo exógeno y no algo que tiene que ver con la propia lógica de la reproducción capitalista. Bien, me voy a saltear un montón de pantallitas para, bueno, nosotros sabemos que esta crisis que emerge con fuerza a partir del 2007 por el estallido financiero 2008, que es una crisis que en realidad es la no resolución de la crisis de los años 70, ¿no? Todas las medidas que se tomaron para la reinversión de la sobreacumulación de capital en las finanzas, no fue una solución real para la caída de la tasa de ganancia previo a los años 70, o a fines de los años 70, perdón, y esto fue lo que causó el estallido de esta burbuja financiera en el 2007-2008, y la solución de esta crisis fue más de lo mismo, ¿no? Más sobreendeudamiento de los estados, y cuando esta crisis todavía estaba latente, estalla la crisis de la pandemia, que no es que produce la crisis, sino que la crisis estaba, lo que hace es profundizarla, acelerarla, y esto algunos lo vieron como una oportunidad, ¿no? En el Foro Económico Mundial se planteaba la posibilidad de un reinicio. Sabemos que la pospandemia hasta ahora no ha sido ningún reinicio, sino por el contrario, la salida fue con guerras, fue con inflación, por la falta de suministros, bueno, por lo tanto fue un bajo crecimiento con inflación. Eso fue lo que caracterizó la salida de la pandemia o el periodo de la pospandemia, y las crisis, ¿no? Las guerras y la guerra comercial, incluso China-Estados Unidos. Por lo tanto, la situación de la salida pospandémica tiene que ver con esto, ¿no? Con más sobreendeudamiento de los estados, también de las empresas y de las familias, con fortalecimiento de los grupos financiarizados, ¿no? Porque todo este excedente ha ido nuevamente a alimentar estas burbujas financieras, y por otro lado las guerras, la salida armamentista, las guerras y la cuestión de la ciberseguridad. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, ¿cuál es la resolución de esta crisis, o por dónde viene, si es posible hablar de que hay una solución de esta crisis? Más que de resolución, hablaría de cuáles son las derivas. Bueno, las derivas, algo que ya se estuvo mencionando acá, es la crisis de hegemonía,
de quien ha sido la potencia mundial, en el sentido de que se ve amenazada su hegemonía a nivel mundial por el surgimiento de China y de los BRICS. Esto yo no creo que tenga una resolución pacífica, ¿no? Siempre los problemas de hegemonía o de dominación del orden mundial fueron sumamente violentos a través de guerras mundiales. Por otro lado, para nuestros países latinoamericanos implica una profundización de las relaciones de dependencia, ¿no? Una profundización de aquellos mecanismos, sobre todo financieros, de transferencias de valor. Y otra de las características es, bueno, el crecimiento de la mayor desigualdad a nivel mundial y una mayor explotación de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Y por lo tanto, y a lo que me interesa más profundizar en esta ponencia, que no sé cuántos minutos voy, es a que estamos ante una restauración conservadora, ¿no? Es que las transformaciones que ha habido a nivel mundial implican también unas transformaciones de las clases dominantes. Hay sectores vinculados a las finanzas, a las tecnológicas y a la industria armamentista, que son los que están financiando y organizando todas estas expresiones. ¿Cuánto? 5 minutos. Ah, perfecto. Están financiando todos estos grupos o estas fuerzas políticas de ultraderecha que aparecen tanto en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Bueno, con respecto a lo primero en cuanto a China, bueno, es evidente que hay una disputa por la hegemonía mundial. Estados Unidos se siente amenazado por la presencia de China. Esto quedó en evidencia con la pandemia, ¿no? Con los suministros que provenían de la producción china, y por eso esta estrategia de relocalización de las cadenas productivas, hay que ver hasta dónde esto es posible, para romper un poco la dependencia con China. Sabemos que la política o la exterior de Estados Unidos no es coyuntural, sino que hay una estrategia de largo plazo, pero ha habido disputas entre lo que se podría llamar las estrategias globalistas, que pensaban incorporar subordinadamente a China, integrándola al comercio, a la Organización Mundial del Comercio y al sistema mundial, pero China logró revertir de alguna manera esta estrategia. Y por otro lado, la estrategia de Trump, que ya la vimos en el 2016 y que habrá que ver hasta dónde llega en la actualidad, bueno, de alguna manera de romper ese bloque entre China y Rusia, y bueno, lo que ha prometido ahora de los aranceles elevados a las importaciones chinas. Habrá que ver hasta dónde eso tiene eficacia. Vemos que la cumbre de los BRICS, bueno, no me quiero detener demasiado en esto, pero ahí está la amenaza que siente Estados Unidos, y lo del dólar que marcaba Orlando hace un ratito cuando hablaba, sobre todo la amenaza que sienten de este intento de los BRICS de lanzar alguna forma de pago que evite ir en el dólar, ¿no? Y Donald Trump hace unos días nomás en un tuit dijo que esta idea de alejarse del BRICS, no se van a quedar con los brazos cruzados. Dice, la idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos mirando se acabó, dice. Requerimos el compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense o enfrentar aranceles del 100%, y deberían decir adiós a las ventas en la maravillosa economía estadounidense. Pueden ir a buscar otro tonto. No hay posibilidad de que los BRICS reemplacen al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería despedirse de Estados Unidos. O sea que, evidentemente, si se salió a responder es porque lo sienten como una amenaza. Bien, voy a pasar directamente, un segundito, acá. Bueno, lo que yo decía es que las clases dominantes globales se han transformado también y están sintiendo la necesidad de lograr la hegemonía mundial, y para eso necesitan
yo creo que tienen, siendo esquemática, ¿no? Y en estos minutitos que me quedan, como 3 objetivos importantes. Bueno, profundizar la explotación laboral, por eso están impugnando, tratando de imponer reformas laborales, bueno, todas las medidas tendientes a lograr esto, y en América Latina además a saquear recursos naturales o nuestros bienes comunes. Están intentando lograr el control social global frente a una gran población o una sobrepoblación excedente a nivel mundial, conflictos que vimos con fuerza que aparecieron en el 2019 antes de la pandemia, y por lo tanto ahí hay una necesidad de control de esos conflictos que están por venir ante este capitalismo en crisis y sin una resolución inmediata en el corto plazo. Y por otro lado, bueno, aplastar las revueltas populares en todo el mundo, controlar a la población por un lado y aplastar las revueltas populares, que incluyan incluso a los gobiernos progresistas. O sea, me parece que ya no hay tolerancia ni siquiera para los llamados gobiernos progresistas, por más tímidos que sean, en cuanto a las políticas sociales que implementen, y mucho menos para cualquier tipo de organización social, movimientos sociales. Por eso están en esta cruzada contra lo que llaman marxismo cultural. Bueno, estas plutocracias, bueno, estas plutocracias oligopólicas que están, me parece, radicadas en estas actividades como son las tecnológicas, la industria armamentista y las finanzas. Las figuras más conocidas, o por lo menos más famosas, son Peter Thiel, Elon Musk y Steve Bannon, por ejemplo, son los que están financiando a todos estos grupos, los think tank, que promocionan a estas ultraderechas. O sea, no es algo particular y exclusivo de cada lugar, sino que en todos los países donde han surgido tienen características comunes. Por ejemplo, el periodista de The Guardian, Monbiot, plantea que la red Atlas es una de las que está atrás de todas estas corporaciones. La política de Trump sabemos que surge de este proyecto 2025, que también está financiado por estos grupos. No casualmente ahora Elon Musk aparece como el que va a reorganizar el Estado estadounidense, tratando de regular, o sea, hacia adentro son desreguladores, van contra la injerencia del Estado, ¿no? Tienen un discurso bastante parecido al de Milei, aunque en política exterior, justamente por la competencia con China, están poniendo aranceles y medidas que parecen proteccionistas. Bueno, y entonces todos estos personajes que surgen en la actualidad en distintos países tienen que ver con estas transformaciones que está habiendo a nivel de las clases dominantes, me parece, ¿no? Y tienen que ver con la crisis también, porque siempre se plantea, bueno, los fascismos en los años 30 tenían que ver con una crisis también, pero con un auge de la clase trabajadora a nivel mundial, de las organizaciones populares, y ahora pareciera que surgen estos fascismos o que las clases dominantes llegan a instrumentos de dominación política fascista sin que se encuentre esa amenaza. Pero lo que hay es una crisis de una radicalidad terrible, impresionante, y la necesidad de controlar a la población excedente, la necesidad de superexplotar a la fuerza de trabajo y posicionarse para poder ejercer su dominación, ya no apelando al consenso, sino directamente a fuerzas totalmente autoritarias, ¿no? Tenemos que cerrar, Gaby, por favor. Sí, bueno, esto, que cada vez vienen por eso esta radicalidad
ultraconservadora también, o sea, no solamente tiene que ver con las medidas económicas que están implementando, sino también con este avance ultraconservador contra los movimientos feministas, contra lo que ellos llaman el marxismo cultural, que es absolutamente todo, porque todo es comunismo, incluso políticas heterodoxas y demás, porque todo eso abre la posibilidad del socialismo o el comunismo que plantean en esta lucha que están estableciendo a nivel cultural, y eso lo estamos viendo particularmente con mucha fuerza en Argentina. Bueno, y por último, el tema es un poco lo que planteaba Julio también, ¿qué hacemos del otro lado ante esta situación, ¿no? O sea, cómo se organizan los trabajadores, cómo se organizan los movimientos sociales, los sectores populares, frente a esta amenaza que se está expandiendo y que no hay que subestimarla. Bueno, lo dejo acá y en todo caso después en el debate continuamos. Muchas gracias, Gaby. Bien, y para cerrar esta mesa y esta jornada de trabajo, le damos la palabra a nuestro compañero Germán Sánchez, que presentará la ponencia La productividad laboral en la crisis mundial, tendencias e impactos. Germán presentará la ponencia que ha hecho en colaboración con Juan Reyes y Jorge Romero. Entonces, Germán, pues saludamos con mucho gusto y te doy la palabra. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Pues agradezco la posibilidad de participar con ustedes. No sé si ya está viendo la pantalla. Sí. Sí, ok. Bueno, igual que Gabriela, voy a utilizar un Power, más que nada como una guía para la exposición. Pues son tres aspectos básicamente o dos aspectos los que quiero plantear: el problema de la productividad y la tecnología básicamente. No me detengo pues a esta caracterización, las tendencias de la crisis, en donde se han elaborado, como decía Gabriela, pues más bien por parte de los organismos internacionales describen la crisis, pero lanzan y construyen discursos, pero finalmente pues no dan causas, y nuestra posibilidad o nuestra idea es precisamente generar alternativas, ¿no? La manera en cómo han caracterizado las crisis pues son parte de esa manera de formar y conformar un discurso que les permita pues justificar y generar entonces pues ciertos consensos, ¿no? Me refiero en particular al caso del 2024, lo que señala el Fondo Monetario Internacional. La economía mundial se ha atascado en un bajo crecimiento, ahora les preocupa la pobreza y la desigualdad, pero donde precisamente me detengo es el siguiente párrafo: el crecimiento es históricamente lento, costos de endeudamiento todavía elevados y el retiro del respaldo fiscal, pero en el largo plazo, dice, la pandemia, los efectos de la pandemia, la invasión de Rusia y el débil crecimiento de la productividad y el aumento de la fragmentación geoeconómica, ¿no? Obviamente van a señalar también el problema del cambio climático, pero pues lo han venido desarrollando desde la perspectiva del antropoceno y no del capitaloceno. En nuestra perspectiva y la discusión es precisamente de qué tipo de crisis se habla. Si estamos hablando en la perspectiva pues de la crítica de la economía política, estamos hablando de la crisis de la modernidad capitalista, de la crisis del modo de producción, del régimen de acumulación o de una crisis hegemónica, ¿no? Pues hasta lo que ahora hemos venido escuchando, se plantea entonces la reconfiguración de la economía mundial, de la División Internacional del Trabajo, y por tanto también hay una competencia por los espacios de reproducción. En esta perspectiva, pues hay que recordar lo que Roberts ilustra precisamente con su concepto de la larga depresión, la caída de la tasa de ganancia, la rentabilidad, y detrás de la rentabilidad, por supuesto, está la productividad, que es el tema que nos atañe, que queremos abordar. Es decir, aquí tenemos la tendencia de la productividad en Alemania, Estados Unidos y Japón, y abajo China, India, Brasil y México, donde se ven las diferencias y el papel, la relevancia que tiene actualmente economías como la China y la India, ¿no? En esta perspectiva, pues, es importante discutir el discurso dominante sobre la productividad, que finalmente es un discurso productivista que instrumentaliza la tecnología y mantiene la cosificación del trabajo, de la fuerza de trabajo, ¿no? Con esta idea de la productividad total de los factores.
Y por supuesto también dentro de esta perspectiva, pues instrumentaliza la naturaleza. Si nosotros revisamos entonces los propios datos de la OIT, por ejemplo, podemos observar cómo el índice de productividad se ha elevado desde 1999 hasta 2024 en un 30%, pero los salarios en promedio pues se han elevado en un 16 en un 13-14%, ¿no? Incluso a partir del 21 disminuyen, ¿no? Y pues abajo podemos ver también el crecimiento del salario real, que en términos de las economías emergentes también ha disminuido. A nivel mundial parece que se mantiene, pero es precisamente el efecto del aumento de los salarios chinos. Y lo que señalaba Gabriela, es decir, la tendencia a disminuir de los salarios en el valor agregado, que es una expresión, simplemente una ilustración de la tasa de explotación que se viene desarrollando. Como efecto de todo esto, pues tenemos el crecimiento del hambre a nivel mundial y la huella ecológica que sigue entonces deteriorándose a la naturaleza, ¿no? Y pues recupero esta idea del capitaloceno y la ruptura de la relación metabólica del ser humano-naturaleza. Entro al tema central. Una de las alternativas para elevar la producción, la productividad, pues hay que recordar que es el elemento central de la productividad, es la fuerza de trabajo, la tasa de explotación, pero ahí la tecnología juega un papel central, las condiciones de trabajo y por supuesto la organización del trabajo. Aquí nos vamos a centrar solo en el aspecto tecnológico, ¿no? Aquí está el FMI que señalaba que para detener la caída de la productividad, reformas de los mercados de trabajo, desregulación o reducción del nivel y la duración de prestaciones de desempleo, reducir costos de contratación. Pero la tecnología se le ve como la varita mágica, es decir, finalmente no es más que el dispositivo de las relaciones capitalistas y el fundamento de la acumulación. Y pues se han generado discursos, aquí ilustro con la sucesión de las revoluciones tecnológicas que nos plantea Carlota Pérez, pero pues la teoría dominante ha hecho precisamente de la tecnología una serie de instrumentos que parecieran varita mágica, ¿no? Por ejemplo, les recuerdo el concepto de disrupción acuñado en 2016 en el Foro Económico Mundial, donde planteaban la gran transformación a partir de la cuarta revolución industrial, que transformaría el trabajo y el empleo, incluso hablaban de una tasa de desempleo muy alta, ¿no? Etcétera, ¿no? O bien ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Donde se planteaba que tiene el potencial de reactivar el lento crecimiento de la productividad, esto ya en 2024, ¿no? Y para ello entonces se requieren más políticas, impulsar la inversión, intensificar la innovación. La innovación es crucial para la transición climática, es decir, vinculando todo esto con el cambio climático y, por supuesto, políticas gubernamentales que significan transferencias de recursos públicos a las empresas vía innovación, vía investigación y desarrollo, subvenciones a las empresas, ¿no? Pues no me detengo a esto que ya señalaron sobre el ascenso de la economía china como una de las grandes potencias o la potencia líder, pero quizá aquí entonces discutir, y creo que es importante, señalar entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de hegemonía. Creo que tiene diversos aspectos que tenemos que ir contemplando y profundizando, diversas dimensiones de la hegemonía. Aquí me estoy refiriendo entonces a la hegemonía productiva y tecnológica. Y pues esto pues ya se ha dicho, ¿no? El ascenso de China en el ámbito tecnológico es brutal. Aquí simplemente voy a ilustrar con algunas gráficas y datos muy rápidamente. En este caso tenemos las industrias intensivas en investigación y desarrollo, ¿no? La participación en el valor agregado, las líneas rojas son Estados Unidos la que va declinando y China la que va ascendiendo. En menos de 13 años, 15 años, China pasa del 5% a prácticamente el 20% en estas industrias, es decir, va cada vez más con mayor fuerza, absorbiendo parte de este tipo de industrias que son fundamentales actualmente, ¿no? Si revisamos las patentes, solo en 2022, China patentó
760,000 en total, y Estados Unidos 272,000, es decir, la diferencia es enorme, ¿no? Si vemos en términos, esto lo anterior es ya como resultados, pero aquí tenemos, digamos, un diagnóstico bien interesante sobre el papel de 44 tecnologías de punta, los datos. Reseñalando dos cosas, yo destaco aquí dos cosas. Primero, la alta monopolización que implica la tecnología, ¿no? De estas 44 tecnologías, el 8 ¿sí? Tienen alto riesgo de ser monopólicas, 17 mediano riesgo y 19 de baja posibilidad de que sean monopólicas. Lo que está en disputa, pues, es la renta tecnológica, ¿no? Y de estas 44 tecnologías, las lidera China, son 37 y Estados Unidos 7. Estamos hablando de tecnologías vinculadas con materiales, manufactura de materiales avanzados, inteligencia artificial, medio ambiente, cuánticas, biotecnología, navegación y fotónica y, por supuesto, defensa. Aquí cabe destacar que en los últimos años, sobre todo a partir de los últimos 4 años, los gastos en investigación vinculados a guerra se han elevado en más de un 30%, ¿no? A nivel mundial. Ahora, si nosotros vemos también en términos de capacidades de investigación, también China, que es la gráfica del lado izquierdo, pueden observar el ascenso brutal que ha tenido en términos de participación en la generación de conocimiento, ¿no? China y Estados Unidos, por el contrario, que es el lado derecho, está disminuyendo a partir de 2015, ¿no? Ahora bien, en términos de la inversión, entre 2000 y 2019, el gasto global, China aporta el 29% en investigación y desarrollo y Estados Unidos el 23%, la Unión Europea el 17%, es decir, en su conjunto, pues son cerca de casi 3/4 partes del gasto de ciencia y tecnología realizado por estas tres regiones o países, ¿no? Entonces, altamente concentrado, y ellos son precisamente los que impulsan las transformaciones en lo que sería la tecnología. Ahora bien, ¿qué significado tiene este liderazgo? Pues obviamente hay una gran competencia a nivel tecnológico, pero aquí hay un elemento muy importante. Leo una cita de la OCDE. El creciente predominio de China tiene diversas preocupaciones para las economías occidentales. El problema de la competitividad, dice, sobre todo en competencia en tecnologías críticas, que se espera que sustenten la competitividad económica y la seguridad nacional. Y por tanto hay creciente vulnerabilidad. Y entonces hay una creciente convergencia entre las agendas de política económica y las de seguridad. Y entonces ahora están generando el concepto de seguridad de la investigación, Research Security. Es decir, hay toda una serie de políticas de ciencia y tecnología que ahora son condicionadas o impulsadas por esta creciente securitización de las actividades. 5 minutos, Germán, por favor. Sí, gracias. Entonces, pues lo que hay es una competencia estratégica intensificada y que implican sobre todo, ¿no?, ámbitos de la competencia tecnológica crítica, los intereses divergentes, ¿no? Aquí hablan de los intereses, para justificar esta securitización de las actividades de investigación, hablan de los intereses divergentes y, por supuesto, de las culturas de derechos humanos e intereses divergentes con China y la vulnerabilidad. Y entonces lo vinculan con la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica, ¿no? Hay una serie de políticas, y aquí es interesante para el paso de los países subdesarrollados o periféricos, que nuevamente cobran relevancia cada vez mayor las políticas industriales a nivel mundial, y esto es algo que debería de considerarse. Hay ejemplos de cómo entonces las actividades de investigación y desarrollo también entonces ahora están siendo, ¿no?, copadas, cubiertas a través de mecanismos de defensa por parte de los países, tanto de Estados Unidos, de Europa y la propia China, ¿no? Aunque China ofrece una perspectiva más amplia. El caso de los semiconductores es muy, muy interesante, ¿no? Como Estados Unidos entonces lanzó la famosa ley CHIPS, que tiene que ver no solo fortalecer la competitividad de la propia economía estadounidense, sino sobre todo protegerse y atacar a China.
Y bueno, pues concluyo pues con simplemente señalar 4 aspectos centrales de lo que más queremos plantear en la ponencia. Primero, la cuestión de la productividad, lo que está detrás de la cuestión de la productividad es precisamente una transformación de las estructuras productivas y, por tanto, también de la división internacional del trabajo. Se trata de una disputa por el excedente. Eso es el problema de la productividad. Segundo, en esa medida, entonces, la securitización de las actividades de ciencia y tecnología son fundamentales porque son condición fundamental, básica para elevar la productividad. Y aquí también esto implica, entonces, la cuestión de que va a haber cambios en la producción, o hay cambios muy fuertes en términos de la producción, distribución del conocimiento científico-tecnológico, que atraviesa también a las propias instituciones universitarias. Esto es algo relevante que debemos tomar en cuenta. Y en este sentido de la securitización es muy interesante, y la división internacional del trabajo, el concepto que nos ofrece precisamente Enrique Dussel, que habla de la security shoring en lugar de el nearshoring, plantea que en realidad es el security shoring del capital, ¿no? Y bueno, finalmente entonces lo que podemos observar dentro de esto y la preocupación de los organismos mundiales es precisamente el retroceso o el receso de la globalización, ¿no? Pues con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Pues bueno, tenemos espacio para 25 minutos de discusión antes de cerrar esta sesión. Si alguien gusta intervenir, por favor levanten su mano y repito, eso incluye recuperar los trabajos de la sesión previa. Entonces, si alguien quiere comenzar la discusión, adelante. Julio, siempre a la vanguardia, Julio, así que adelante. Tu micrófono, Julio, por favor. Exacto. Para seguir con el debate, me parece muy bien integrados los distintos aportes. También estamos incluyendo acá la primera mesa. Es un debate necesario entre todos nosotros. Yo creo que aportan datos muy interesantes tanto Gabriela como Germán, que hay que trabajarlos más detenidamente para profundizar las conclusiones, pero a mí me da la sensación que, por eso yo valorizo mucho retomar el Capital, los estudios de Marx, no solo el Capital, en realidad la obra en toda su integralidad, porque lo que tenemos es el desarrollo del modo de producción capitalista. Lo que hay en el mundo es el capitalismo. Yo creo, incluso hay comparaciones que se hacen sobre que en esta época estaría avanzando el fascismo, y se compara el fascismo de ahora con el fascismo de la década del 20, del 30, del siglo pasado, de hace un siglo, que yo creo que es distinto porque, claro, aquel fascismo tenía como trasfondo la Revolución Rusa, que fue un intento de ir contra el capitalismo. Pero quedó atrás la Revolución Rusa. No hay una situación, ni siquiera en el imaginario social mundial, no hay una situación de bipolaridad. Yo creo que bueno, se puede discutir mucho si había bipolaridad en los años 50, 60, 70 del siglo pasado. Bueno, muchos discuten que en realidad lo que había era capitalismo de Estado en la Unión Soviética. No quiero meterme ahora en esa discusión, pero sí quiero señalar que me parece que sigue teniendo validez los estudios de Marx, en el sentido que Marx lo que hace es la crítica al capitalismo. Y la crítica al capitalismo empieza con las categorías de mercancía y dinero. Bueno, vivimos una sociedad monetario-mercantil y por lo tanto la tendencia es a la mercantilización creciente de la economía cotidiana. Eso es lo que hay. Y es una relación monetario-mercantil, y lo alternativo hay que pensarlo en términos del debate que planteó en la década del 60 el Che, el debate en torno de la desmercantilización. Yo creo que tenemos debates, hay que recuperar debates históricos dentro de la tradición marxista,
porque lo que está en desarrollo bajo nuevas modalidades es el capitalismo. Por eso yo insisto, la economía mundial no es solo la producción material, sino la transnacionalización del capital. Hay una internacionalización de la producción, pero hay transnacionalización del capital. Entonces, el modo de producción que rige a la economía mundial es el capitalismo. Lo que hay que criticar y en todo caso intentar derrotar es este orden mundial capitalista. Yo en ese sentido asumo con plenitud el discurso del 2005 de Fidel Castro, cuando él señalaba que el principal error que tuvo la Revolución Cubana es creer que alguien sabía qué cosa era el socialismo. Y el socialismo supone, bueno, una otra forma de organizar económicamente la sociedad. Y eso tiene que ver con la sociedad mundial, con la economía mundial. La competencia que está planteada en términos de las relaciones capitalistas. Claro, como bien hemos señalado, la política económica es nacional y en el marco del capitalismo, ahí sí, yo coincido con Orlando, China tiene una capacidad para tomar medidas al interior de China sin perjuicio que también se desarrolle la desigualdad, que haya expansión de multimillonarios, como señalaba Antonio, y múltiples contradicciones. E incluso este debate de cuál debiera ser el papel de China en la economía mundial también se discutió entre China y la Unión Soviética cuando China pedía que la Unión Soviética revirtiera parte de su excedente económico y su potencia para el desarrollo de China. Y eso generó muchas discusiones entre China y la Unión Soviética. Son temas no resueltos sobre cómo se articulan las políticas nacionales de los países. Por eso termino, no quiero profundizar más, creo que vamos a tener que seguir debatiendo esto, incluso la idea de un debate más específico sobre China vale, porque es muy importante lo que señaló Orlando de la reducción de es el único país del mundo que ha eliminado la extrema pobreza. Creo que no es un tema menor. Ahora, desde el punto de vista de lo que pasa con el capitalismo global, me parece que es importante. Y hay que tomar nota de que hay esferas de desmercantilización de la economía cotidiana que, como decía el Che, van en contra de la propia teoría del valor. La pregunta es cuánto de eso es programa y es perspectiva para construir una alternativa al capitalismo global. Pero bueno, solo para matizar, intervenir y ayudar a profundizar en la polémica que estamos involucrados. Gracias, Julio. ¿Alguien más que quiera intervenir, que quiera participar? Vanessa, te escuchamos y posteriormente Gaby. Me escuta bem? Certo. A minha pergunta para o debate é motivada pela fala da Gabriela, que ela mostrou essa organização transnacional da direita, né? Então, é uma formação de uma internacional conservadora, né? E eu acho que a gente poderia discutir um pouco por que a esquerda não está organizada nesse nível, né, transnacional, como uma força de contraposição. Esse era um ponto que eu queria, se ela puder falar um pouco sobre isso. Deu para me entender? Então, tá bom. Obrigada. Gracias, Vanessa. Gaby, te escuchamos. Sí, dos cositas. Bueno, con respecto a lo que dice Vanessa, creo que de lo que no hablé y que sería motivo de otra ponencia, sería hablar de la crisis de la izquierda también, ¿no? Porque que estas ultraderechas logren afianzarse en distintos países tiene que ver también con una crisis de alternativa por el lado de la izquierda, ¿no? De los sectores populares.
justamente ante el malestar que viven los sectores trabajadores, que llevan ya décadas de deterioro de sus condiciones de trabajo, de sus condiciones de vida en general, de desmantelamiento de lo que fue público, como la salud, la educación, de retroceso, ¿no? Estamos ante nuevas generaciones que saben que no van a alcanzar el nivel de vida que tuvieron sus padres décadas atrás. Entonces, ante ese malestar aparecen estas fuerzas de ultraderecha como la alternativa, que sabemos que no son alternativa de nada porque lo que van a hacer es profundizar la gestión del capitalismo, no proponen nada distinto, pero bueno, en sus discursos lograron captar ese malestar. Porque, bueno, se plantean, como ya sabemos, contra la casta, como se plantean como lo alternativo cuando no lo son. Y eso habla de la debilidad de las fuerzas de izquierda, ¿no? De los sectores populares en general. Y eso es grave, me parece, ¿no? Por eso planteaba que, a diferencia de los años 30, lo que hay por ese lado es una debilidad, aunque yo creo que también va a ser un momento de muchas explosiones, de muchos movimientos, de muchas revueltas, pero el tema es cómo organizar esa revuelta con una estrategia de poder y no que quede solamente en manifestaciones que después de alguna manera son subordinadas o captadas. Entonces, por un lado, hay una crisis de la izquierda que lo puedo plantear, no sé cómo eso se resuelve, pero hacia ahí hay que ir. Y por otro lado, algo que decía Julio, que obviamente que estas ultraderechas no pueden ser comparadas con los fascismos, pero tampoco en los años 30 los fascismos, el nazismo era todo lo mismo, o sea, no era lo mismo lo que pasaba en Francia o con respecto al nazismo alemán o España o Portugal, ¿no? También hay diferencias que también tienen que ver con los países. Pero bueno, es cierto que ante esta crisis de tal envergadura, las clases dominantes, esta plutocracia dominante, apela a estrategias o instrumentos de dominación que van por el lado de fuerzas de ultraderecha, ¿no? Que son profundamente reaccionarias en cuanto a derechos conquistados, derechos humanos, derechos civiles, derechos democráticos, aunque emergen de contiendas democráticas, o sea, formas electorales tradicionales, pero van contra todos los derechos democráticos, libertad de expresión, bueno, todo lo que estamos viviendo día a día. Y bueno, esto es lo que hay que tratar de oponer, porque avanzan contra las pocas reformas que ha conquistado la lucha de trabajadores, de estudiantes, de pueblos indígenas, de mujeres, van por todo, ¿no? Con un discurso terriblemente conservador, reaccionario. Bueno, lo dejo acá, Lucas. Efectivamente, Lucas, te escuchamos. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que va para esta mesa, pero también la mesa anterior, que nos están dando un panorama no solo de la economía mundial, sino de la situación como se mencionaba, ¿no? Del capitalismo de nuestra época y de la forma que asume la crisis capitalista en nuestro país, en Argentina. ¿Qué visión están teniendo sobre el caso argentino, el caso específicamente del gobierno de Javier Milei? Creo que los que vivimos acá a veces nos asombramos y a veces decimos cómo se está leyendo lo que está la contraofensiva, la avanzada que estamos sufriendo el pueblo argentino con este nuevo gobierno. Y creo que también puede ser una pregunta para el resto de los compañeros y compañeras que están participando en este seminario. Capaz es una pregunta para la mesa de casos nacionales, ¿no? Pero ¿cómo se está viendo esto en el marco de una crisis global? Un gobierno que está avanzando reforzando la ofensiva de capital sobre el trabajo y aplicando todas las medidas de aperturista, de regulación que ya conocimos, pero de forma extrema, ¿no? Bueno, una pregunta capaz que para esta mesa, para la anterior, pero que para el resto del seminario. Gracias. Gracias, Lucas. ¿Alguien más que guste intervenir?
Orlando. Tu micrófono, Orlando, que lo tienes apagado. No, bueno, de nuevo decir de que yo he sido muy crítico del proceso en Cuba, ¿no? Desde nuestras primeras relaciones hace décadas al inicio con los dirigentes del Centro de Investigación de Economía Mundial, Osvaldo y José Luis, ¿no? Ya en esa época le decíamos que en Cuba no se estaba aplicando las categorías monetarias y mercantiles, ¿sí? Que yo siempre he pensado que en el socialismo de tránsito son fundamentales. Y por lo tanto, o sea, muy crítico también de las posiciones, yo diría, muy subjetivas del Che y de Fidel, que quedaron de manifiesto sin los nombres, ¿sí? En el documento, un documento anterior que se llama A propósito de la discusión en Cuba, del 2006, en ese documento. También he sido crítico de Venezuela. En un documento del 2016 se señala que no solo es un capitalismo rentista, como decían los ministros, ¿sí? Estando yo presente, digamos, en un seminario en Venezuela, sino que yo caracterizado hasta ahora, creo, de un capitalismo rentista perverso, porque favorece a las clases que pueden derrotar al régimen y desfavorece a las clases que pueden sustentarlo, ¿no? Bueno, ahora como pregunta a Germán, me parece que sería interesante ver si hay dos formas de medir la productividad del trabajo. La simple y como la simple a nivel global y la otra como lo miden los empresarios, los capitalistas. Y para Gabriela, ¿sí? Me pareció muy interesante, bueno, el hecho de que en una cita un premio Nobel que dice que no sabe por qué se producen las crisis, ¿sí? Y quería, porque eso creo que en la exposición de Gabriela como que reúne todas las cosas y sus diferentes presentaciones en el PowerPoint, ¿no? Entonces, profundizar sobre eso, o sea, es increíble y es un poco lo que uno analiza, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional y los académicos se han visto sorprendidos con la crisis asiática, con la crisis del 2001 en Estados Unidos, con la crisis en el 2008. Entonces, sería bueno que los compañeros profundizaran en eso ahora o en algún otro momento. Muchas gracias, Orlando. Bueno, si no hay algún otro comentario que hayan levantado la mano, habíamos dicho que no era precisamente una sesión de pregunta-respuesta, pero Germán, Gaby, si ustedes quieren responder algo más, dado que no tenemos comentarios adicionales, les doy la palabra. Germán, si gustas responder tú y ahorita escuchamos nuevamente a Gaby. Sí, no, yo creo que el problema perdón, lo que plantea Orlando tiene que ver con algo que mencionó de pasada Julio, que toda esta cuestión de la revolución tecnológica, etcétera, tiene que ver también con la discusión sobre la producción y distribución del valor, ¿no? Hoy se está cuestionando mucho sobre el tipo de trabajo y la manera en cómo se está produciendo el valor y cómo se está distribuyendo. El propio capital está preocupado, sobre todo desde los intereses nacionales y empresariales, está preocupado por medir, ¿no?, el contenido de valor de cada una de las mercancías, que es uno de los elementos para negociar precisamente los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya desde nuestro ámbito, lo que debemos de ir pensando es que si la transformación
general del capitalismo implica también la discusión sobre, pues una discusión vieja del marxismo, sobre la productividad del trabajo en términos de valor. ¿Qué trabajo es productivo y qué trabajo es improductivo? Entonces ahí hay una discusión muy amplia, diversa, que sí hay que entrar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ya no mencioné, pero uno de los, bueno, cuando miden la economía, quien está creciendo más es el sector servicios, ¿no? Así, simple y sencillamente, ¿no? Y la inversión que se está realizando, en la inversión bruta que se está realizando, se lleva más el porcentaje, lo que le llaman la inversión intangible. Entonces ahí tenemos que entrar a discutir sobre esto, ¿no? Simplemente lo que yo diría es que tiene que ver con esta fragmentación de los procesos de producción y pues obviamente está la clasificación que tiene pues una clasificación totalmente ambigua, ¿no? Ahora, para medir la productividad tendríamos que discutir precisamente este elemento desde el punto de vista de la crítica de la economía política y lo otro es precisamente las transferencias de valor de una economía a otra. Indudablemente que China se está beneficiando del trabajo de los países periféricos. Eso ahí a través de diversos mecanismos se está dando, ¿no? ¿Cómo medirlo? Eso es otra cosa. No es fácil, pues, ¿no? Entonces, creo que sí es un ámbito que habría que discutir más ampliamente. Y pues sí, el capital mide tanto la productividad total de los factores como en específico la productividad del trabajo. O sea, son dos conceptos, pero desde el punto de vista de la teoría neoclásica y empresarial, ambos, el capital y el trabajo, generan el valor, ¿no? Entonces, pues es lo que yo podría decir. Obviamente, a partir de esto, del famoso modelo de Solow, pues viene todo el chorizo de los modelos econométricos que pueden incluir ya hasta, no sé, 15, 20 variables que determinan la productividad. Pero bueno, nada más. Gaby, te escuchamos. En poco que agregar, es muy simbólica la referencia de este economista de la Escuela de Chicago, porque obviamente ellos no creen que el capitalismo genera las crisis, ¿no? Son sus propios antagonismos los que generan las crisis, sino que creen que las crisis son algo exógeno, algo externo. Pero lo mismo hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? La crisis es por las guerras, que parece que no tuvieran nada que ver a su vez con las dificultades de reproducción del capitalismo a nivel mundial, tienen que ver con el cambio climático, que tampoco tiene nada que ver con la propia lógica de reproducción del capital, las consecuencias que tiene en el medio ambiente, o sea, todo está desvinculado y todo es exógeno, y entonces todo eso, o la intervención del Estado, ¿no? Todo eso es lo que perturba y genera crisis, pero nunca las crisis son parte de la propia lógica de acumulación, y este economista de Chicago lo decía abiertamente, ¿no? Que no tenía una explicación, se confesó de alguna manera. Por lo tanto, resume toda esta no explicación. Lo mismo pasa con el tema de la desigualdad, ¿no? Hoy sabemos que la desigualdad es abismal entre ese 1% que acapara casi el 50% de la riqueza y casi el 50% de la población mundial que vive con nada prácticamente, y esa desigualdad tampoco se explica, ¿no? No hay una explicación, o las explicaciones no tienen nunca que ver con la propia lógica de reproducción del capitalismo. Pero bueno, nada, un comentario simplemente. Julio, levantaste la mano. Sí, me interesa mucho la pregunta que hizo Vanessa. Y yo diría que esto que comenta Gaby, bueno, si no me equivoco, la reina de España en la London School planteó que los economistas no habían anticipado la crisis del 2007, 2008, 2009. Pero la pregunta de Vanessa es interesante y por eso yo quiero enfatizar que es importantísimo conceptualizar qué es lo que pasa con el capitalismo mundial, porque la izquierda ha ido construyendo una estrategia mucho después de la acumulación originaria del capital. Uno puede pensar en 1848, la Revolución Europea y el propio manifiesto como reflexión, como esbozo de reflexión teórica, que la respuesta
a la ofensiva del capital viene con retraso. La constitución de una conciencia revolucionaria surge cuando el capital ya tiene un nivel de hegemonía cultural en la conciencia, en la juridicidad, en la organización política de la sociedad, y que la estrategia de la izquierda fue la revolución. Y bueno, a lo mejor puede ser aventurado, pero la revolución inconclusa de 1848 tiene una deriva en la rusa, la china, la cubana, la vietnamita y, si ustedes quieren, hasta Nicaragua e Irán. Pero después de eso lo que tenemos es la debacle de la Unión Soviética, previo terrorismo de Estado en Sudamérica. Y entonces lo que venimos es en medio siglo de derrota de la estrategia de la izquierda. Y hubo un intento a comienzos del siglo XXI en América Latina, los procesos de cambio político, no menores, muy importantes. Y ahí están las observaciones críticas que acaba de comentar Orlando. Y bueno, creo que lo que tenemos que ver nosotros es que lo que está en desarrollo por 500 años, acumulación originaria incluye el descubrimiento, la conquista y la colonización. Por 500 años tenemos desarrollo del capitalismo. Y en todo caso, lo que está ausente es la construcción de una alternativa que empieza por la crítica. Por eso la real valorización y la necesidad de profundizar el plan de estudio de Marx, que comentaba Orlando y que está plasmado en los Grundrisse. Es muy importante continuar esa tarea porque hay que reconstruir una estrategia de la izquierda. La derecha va ensayando sus estrategias. Por eso yo señalé, y ante la pregunta de Lucas, que Milei se mira en el retrovisor de Chile. Milei quiere darle clase. Milei no es lo mismo que Trump, no es lo mismo que Meloni. Milei no es un nacionalista. Al contrario, es un universalista de la propuesta del capital. Por eso está planteando su política económica es a modo de ejemplo de lo que deberían hacer los distintos países a escala global. Y por eso su libro termina resolviéndose entre capitalismo versus socialismo. Tal vez sea una visión muy particular desde la Argentina, pero creo que el gobierno de ultraderecha de la Argentina se está imaginando como vanguardia de la respuesta teórica y política, y en el plano teórico es retomar la lógica originaria del libre cambio. Y fue muy útil que Orlando recuperara el discurso sobre el libre cambio de Marx, porque es en enero del 48 en que Marx plantea ese discurso. Digamos que todavía está terminando de escribirse el manifiesto comunista y termina planteando que el libre cambio y proteccionismo son estrategias para subordinar y profundizar la explotación del capital sobre el trabajo. Por lo tanto, creo que esa pregunta que hace Vanessa es más que interesante para pensar los desafíos que tenemos nosotros desde el pensamiento crítico, desde la intelectualidad crítica, para tratar de sistematizar lo que acontece como resistencia popular concreta, que varios de ustedes han comentado, pero que bueno, que el desafío por la revolución está mucho más vigente, presente y necesario para instalar. Gracias, Julio. Antonio, te escuchamos. Micrófono, Antonio. Micrófono, Antonio. Ahí algo pasó con tu micrófono. Lo has de tener muy bajito. Que no te escuchamos nada. Lo tienes apagado, Antonio. Tenés micrófono apagado, Antonio. Ahí Pato Donald apareció. Sí, hay algún tema con tu micrófono. Configurado el audio.
No, Mientras Antonio arregla, ahí Germán está pidiendo. Germán levantó la mano. Ok. Mientras interviene Antonio. Y no, quería yo recuperar esta idea que planteó Julio sobre la mercantilización. Creo que es interesante y bueno, además que interesante, es muy importante la cuestión de la mercantilización y desmercantilización. Por un lado, la mercantilización precisamente está creciendo cada vez Hola, más, la hola, hola. mercantilización de las Perdón, Germán. Bien. humanas. Ya. Es que le iba a pedir a Antonio que si entraba y salía de la sesión para que volviera a conectarse bien su audio. Discúlpame, Germán, por la interrupción, pero ya creo que ya lo resolvió Antonio, pero terminamos de escuchar, Germán. Ok, sí, decía yo que en realidad gran parte de este incremento de los servicios tiene que ver con esta creciente mercantilización de las diversas actividades humanas. Y Yo no los oigo tampoco. te estamos oyendo, Elías. A ver, si quieres, habla, Elías, porque tú eres el que tiene problemas del micrófono. Te escuchamos bien. Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Nosotros te escuchamos bien, Antonio. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Dale. Ah, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, bueno. Si me escuchan bien, lo que yo no los escucho a ustedes, no sé qué pasó. Pero lo que quería decir es lo siguiente: hay una explicación de esta situación y que tiene que ver con la otra conversación. Los Estados Unidos, en particular, aportan enorme cantidad de recursos para organizar la derecha. La organización Atlas existe, la tiene Milei, la tiene la derecha uruguaya, la tienen todas las derechas. Hay plata, la CIA funciona a favor del capital. No hay ningún país de izquierda apoyando a las organizaciones populares. En un momento la Unión Soviética aportaba recursos, en otro momento Cuba aportaba recursos y formación. En otro momento, cuando el progresismo era al principio de siglo, teníamos reuniones muy amplias, ¿se acuerdan? Todas con presenciales, con recursos de gobierno como el de Venezuela o el de Argentina o el de Bolivia. Digo, para nombrar algunos, teníamos reuniones de todo tipo. Ahora no tenemos nada. Y eso pesa muchísimo. O sea, las organizaciones populares no tienen financiamiento para nada. En otro momento, sí, había financiamiento. Ahora cada país y cada grupo se tiene que arreglar como puede, mientras los otros tienen todo el capital. Y eso es un tema que no podemos obviar, porque si no, estamos jugando en una desventaja gigantesca. Nada más. Gracias, Antonio. Germán, una disculpa. No, está bien. Y contigo cerramos las intervenciones. Sí. No, nada más era señalar esta cuestión de la mercantilización, que es creciente y que está pues invadiendo las diversas actividades humanas. Particular me quería referir al ámbito de la educación y de la cultura, ¿no? La cultura está siendo, todas las actividades culturales están siendo mercantilizadas crecientemente, en particular en el caso de México y algunos países sudamericanos. Hay todo un avasallamiento del capital sobre las tradiciones, sobre la cultura indígena, que comercializan, mercantilizan todas esas actividades. Y por tanto, pues también esto significa una subordinación, una subsunción cultural de este tipo en este ámbito. Y en particular lo que sería la investigación y la educación, pues precisamente lo que señalábamos ahora, esta securitización de las actividades trasciende precisamente a presiones a cada uno de los sistemas de ciencia y tecnología y educación en nuestros países. Es decir, si nosotros revisamos la colaboración de los investigadores argentinos, brasileños, mexicanos, ¿con quién creen que se relacionan sus investigaciones? Pues obviamente no son con los rusos principalmente, sino principalmente con Estados Unidos. Si nosotros revisamos las colaboraciones científicas de los últimos años de los argentinos, ha crecido rápidamente con los estadounidenses. Y ahora con esta securitización de la investigación, pues obviamente también van a ser subordinados política y militarmente sus investigaciones en relación a esas necesidades e intereses del capital estadounidense.
Entonces, China está tratando de abrir y te está abriendo toda una subvención para ello. Pero bueno, son las políticas que hay. Y la cuestión de la educación superior, solo les recuerdo que la privatización está bollante y sí hay resistencias al interior de la educación superior por parte de académicos y administrativos. Creo que es ahí donde tendríamos que también voltear un poco. Nada más. Pues muchas gracias, Germán. Por cuestión de tiempo, yo creo que vamos a tener que dejarle aquí la discusión. Estamos a punto de cerrar esta primera jornada. Insisto, eso no significa que no continuemos en los próximos días con el seminario. Entonces, bueno, Jaime, tú como organizador, Julio, Gaby, ¿algo que quieran agregar de esta primera sesión? ¿O simple y sencillamente cerramos y continuamos el día de mañana? Mañana a la misma hora nos vemos para continuar con las mesas. Sí, de mi parte nada. Nos vemos mañana. Mismo enlace, mismo enlace. Todo igual. De acuerdo. Perfecto, pues que tengan muy buen día, buena tarde, donde se encuentren. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos el día de mañana. Buenas Gracias. tardes, felicitaciones. Chao. 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 Si quieres, corta la grabación, Gaby, y déjame ver si puedo descargar el archivo o transcribirlo. A ver.